Esto es Ciudad Abierta, espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Y para dar inicio vamos a hablar del acceso a las personas con discapacidad. Nuestra primera invitada es Laura Bermejo Molina. Ella es vicepresidenta de la Asociación Civil Libre Acceso, que está integrada en su mayoría por personas con discapacidad. Y el objetivo es conseguir su inclusión y erradicar las barreras sociales y culturales para que puedan ejercer sus derechos y obligaciones. También es integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Ya se encuentran al otro lado del estudio con Margarita Castilla. Vamos con ustedes. Laura, pues bienvenida a este espacio. Nos da muchísimo gusto que puedas estar acá para platicarnos en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue el pasado 3 de diciembre. Que nos puedas platicar libre acceso, cómo surge, desde hace cuánto tiempo está, cuál es su misión principal y la mirada sobre los pendientes principales para el acceso de las personas con discapacidad a sus derechos. Claro, pues mira, en Libre Acceso estamos conformados desde 1989, trabajamos el tema de la eliminación de barreras arquitectónicas para las personas que presentan alguna condición de discapacidad. Sabes que tenemos 5 tipos que están reconocidos a nivel internacional y lo que hacemos desde el 89 a la fecha es trabajar porque las personas con discapacidad puedan integrarse de manera natural, autónoma, independiente y segura a los entornos. ¿Qué pasa? La población debe dar por hecho que muchas de las personas con discapacidad pues tienen ya estos accesos garantizados, pero en la realidad no es así. ¿Qué sucede? Muchas de las personas con discapacidad en pleno 2018 las esconden, no tienen derecho a salir de casa, se piensa en una perspectiva solo de asistencia, o sea, sí son necesarios estos apoyos, estos beneficios económicos a personas con discapacidad que tienen una situación mucho más compleja de poder valerse de manera independiente, pero no todas las personas con discapacidad son sujetas o sujetos de asistencia. ¿En qué sentido? Lo que buscan es trabajar, ir a las escuelas, tener un acceso en igualdad de condiciones. Entonces, Libre Acceso, desde 1989 a la fecha, lo que busca, ojalá que estuviéramos desde antes, pero no, desde 1989 sí, claro, a la fecha, buscamos integrar a las personas por el hecho de que son personas, ¿no? Y que logremos dejar a un lado esto de la condición de discapacidad y, como dicen todos los colectivos en el tema, ¿no? Sobre todo de discriminación, que no te vayan montando etiquetas, al contrario, ¿no? Te quiten sobre todo estos estigmas que marcan mucho a las personas en el sentido de que solo llegan a ver la silla de ruedas, el bastón, o sea, las ayudas técnicas, pero que se logre ver a la persona como tenedora de derechos. Claro, porque además sin estas barreras en realidad no tendríamos por qué fijarnos más en esa discapacidad. Tiene mucho menos impacto en la medida en que esas barreras que son sociales, ¿no? Y que pueden eliminarse, no estén, efectivamente se eliminen. Pero has hablado de 5 tipos de discapacidad y creo que es muy importante señalarlos y además, por ejemplo, pensar en términos de accesibilidad física, que es solamente una dimensión de la accesibilidad. ¿Cuáles son ejemplos, ¿no? de la accesibilidad en los entornos físicos para estos 5 tipos? Claro, mira, hablamos al menos de 5 tipos que son los que están reconocidos. Cuando hablamos de personas con discapacidad física o motora, hablamos de los que conocemos como usuarios de silla de ruedas, de bastones, de muletas, de andaderas, todas las discapacidades que van asociadas a una condición física. Prioritariamente para las personas con discapacidad física o motriz requieres lo que todos conocemos como una accesibilidad arquitectónica: rampas, cajones de estacionamiento reservados, sanitarios, elevadores, o sea, todo lo que apoya para que tengas un espacio libre de obstáculos, pero sobre todo que la persona pueda tener una ruta accesible. Para desplazarse. Exacto, cuando hablamos de personas con discapacidad visual, hablamos las que comúnmente son conocidas como personas ciegas o con una disminución o rezago visual. ¿En qué sentido? Estas personas ocupan también accesibilidad arquitectónica en el Metrobús, ¿no? Un claro ejemplo en la ciudad, el pavimento guía táctil o podotáctil, que es el camino que los ayuda a poder direccionarse de manera autónoma. ¿Qué pasa? La señalización también en braille, señalizaciones audibles o sonoras, y lo tan básico como lo tenemos todos hoy en día en nuestro celular, ¿no? Un paquete que tenga la posibilidad de que en cualquier medio electrónico, por ejemplo las computadoras, los celulares, tú aprietes una función que se llama lector de pantalla. Una marca no doy, pero
Esto les facilita a las personas con discapacidad visual, al igual que el resto de nosotros, poder leer la pantalla en la computadora. Muchas de las páginas del gobierno de la Ciudad de México tienen esta adaptación. ¿Qué pasa? Lo que estás viendo tú en pantalla te lo da de manera audible y esta es la accesibilidad que se requiere para personas con discapacidad visual. Cuando hablamos también de personas con discapacidad auditiva, el COPRED ha trabajado mucho en el apoyo a la inclusión a la comunidad sorda. Hablamos de personas sordas o que tienen alguna disminución o rezago auditivo. Tenemos para ellas lo más básico, que es y garantizarlo como derecho en la lengua de señas mexicana, ¿no? Porque no todas las personas sordas están oralizadas, ni todas las personas sordas saben escribir ni leer los labios. Lo básico es que les garanticemos el derecho a una lengua materna, que es en el caso de ellas o ellos la lengua de señas mexicana, y con esto tenemos resuelto la accesibilidad. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad auditiva requieren accesibilidad en información y comunicaciones. Tenemos también las personas con discapacidad mental, que las conocemos también en el caso de intelectual. ¿Qué pasa? Personas con síndrome de Down, que son las que comúnmente conocemos. Y hay otro tipo también conocido, que es las personas con discapacidad psicosocial. ¿Qué pasa? Hoy en nuestro país también es importante, que son de las menos investigadas y de las menos visibilizadas. Aquí. Exacto, pero ¿sabes qué? Que en ciudades como la nuestra, yo te puedo decir que la mayoría de nosotros, a lo mejor sin saberlo, en algún momento llegamos a presentar, sin una condición de discapacidad psicosocial, si hemos tenido depresión, si hemos tenido alguna bipolaridad, o sea, todas estas cuestiones que van asociadas a enfermedades mentales, pero que ni siquiera tenemos bien investigadas y que a veces también son utilizadas como en términos peyorativos o despectivos, ¿no? Ah, esta está loca. No, es una persona que presenta una condición de discapacidad, pero en estos casos sí va asociada a una enfermedad de carácter mental, y en este caso se requieren apoyos también en información y comunicación, pero más que un detalle de la accesibilidad, te hablaré de la importancia de la información a conocer los tipos de discapacidad, ¿no? Porque aún el 3 de diciembre del 2018 seguimos escuchando términos como minusválidos, capacidades diferentes, sí, por supuesto, que estigmatizan a las personas, o sea, que no logramos eliminar esa barrera de vernos como iguales, independientes si para nuestra condición de discapacidad requerimos algún apoyo de accesibilidad. Por supuesto, y en esa cuestión que comentas del lenguaje, ahora tomo el ejemplo, ¿no? Que ha sido muy discutido, si la Real Academia de la Lengua Española marcó que está mal dicho el poner el el todas, todos y esto, que es una discusión, pero desde la sociología lingüística, en realidad, la lengua es un transmisor de cultura, de relaciones de poder, de muchas cosas, así que es muy importante estar muy pendientes también de cómo nombramos las situaciones, cómo nombramos a las personas, los adjetivos y tal, porque toda esa forma de nombrar pues devela una concepción respecto a la otra edad, ¿no? Y entonces esto sí es como muy importante. Y pensando en esta cuestión de la accesibilidad de personas con discapacidad psicosocial, pienso en el tema del autismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían las adaptaciones físicas que debe haber en un entorno para que una persona, por ejemplo, con autismo, pueda sentirse relativamente cómoda en ese espacio o permanecer por más tiempo, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad que presentan autismo, no es mi fuerte, pero conozco al menos lo básico. Cuestiones tan sencillas, creo que a la mayoría nos ha pasado que llegas a un lugar ruidoso y te sientes incómodo, ¿no? Claro. Intimidado. Las personas con autismo, no todas, porque en realidad el autismo es de las discapacidades más complejas. ¿Por qué? Porque no se conoce qué lo origina. No se conoce también determinados, no puedes decir, bueno, todas las personas con discapacidad, autismo, presentan problemas en adaptación a comportamientos sociales, ¿no? Muchas de las personas que presentan alguna característica de discapacidad de autismo, no les gusta que las toques, porque pues, que no debes de invadir su espacio. El tema, cuestiones, por ejemplo, audibles, estos lugares muy ruidosos, para las personas presentan un problema, pero va más asociado también, yo creo que pensemos en generar entornos amigables y accesibles, ¿no? Porque a veces nos vamos casando a la idea de, necesitamos hacer todo especial porque vamos a tener un compañero con discapacidad, ya sea en un aula, en un edificio para trabajar con nosotros o como visitante. Y es muy sencillo pensar en espacios accesibles para todos y todas, ¿no? Yo tengo
tengo una hija, en algún momento estuve embarazada, y para desplazarnos ocupaba los mismos apoyos que alguien que utiliza silla de ruedas. ¿Por qué? Pues porque llegar a este piso 10 necesitaba utilizar el elevador, al igual que una persona con discapacidad motriz, o que el resto de las personas que habitan en este edificio pues necesitan este apoyo para circulación vertical, ¿no? ¿Qué pasa también con la ciudad? Una ciudad amigable, en lo más sencillo como una acera o banqueta, que tú puedes salir a correr, te encuentras una acera o una banqueta libres de obstáculos, ¿qué pasa? Te genera temas de seguridad para los peatones, ¿no? Con los sin discapacidad. También, por ejemplo, para prevenir accidentes, ¿no? Vas distraído, ahora utilizamos mucho más el celular y esto ya se vuelve adictivo y a veces en plena calle van texteando, ¿no? Entonces ya no es tanto que te atropellen. Adicional, vas en la banqueta y si está rota, si está una tapadera de registro sin estar en el lugar que debe, mobiliario urbano, así los puestos y todo, o sea, todos estos detalles nos afectan a todos y a todas, no nada más. Sí, si venimos con carriola además es muy evidente, cuanto más si estamos claro, y silla de ruedas. No, y ponte a pensar, por ejemplo, o sea, aquellas mamás que han sido, por ejemplo, tienen un bebé y están embarazadas, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para bajar la carriola cuando aparte estás embarazada y la banqueta no tiene una rampa, ¿no? Entonces, ay, me ayuda a bajar a mi hijo, o sea, son temas que impactan y representan una barrera, insisto, a toda la población. Claro, no, yo la verdad quería que una experta como tú nos contara como sobre estos tipos de discapacidad y diera como ejemplos, justo, que creo que ha sido súper útil para poder pensar en la dimensión de las obligaciones que tenemos y también la posibilidad que tenemos de adaptar, ¿no? Porque muchas veces pensamos en que va a ser costosísimo y tal, pero no siempre es así. Y entonces necesitamos pensar los espacios amigables para todas las personas. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y compartirnos esta información. Por favor, acompáñenos, no se vayan, vamos a un corte.